Gloria a Dios. Si glorifica al Señor, me ayuda a estar menos nerviosa. Gloria a Dios, aleluya. Levítico capítulo 24. Vamos a leer únicamente el versículo del 1. Este fragmento es corto, del 2 al 4. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se titula este fragmento Aceite para las lámparas. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para vuestra generación, para vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Amén, aleluya. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Bueno, usted. Gloria a Dios. Bien, hermanos, he titulado el mensaje de esta, o la enseñanza de esta noche, simples vasijas de barro. Amén. Y meditando en oración, porque el pastor cuando me dijo que dirigiera la enseñanza hoy, se me fue el sueño, me dio dolor de estómago, mejor dicho, todo sucedió. Pero gloria a Dios, porque pues Él hace como le place, y como se titula la enseñanza, simples vasijas de barro. Y aquí estamos todos por misericordia y por la gracia del Señor. Amén. Entonces, estudiando y meditando un poco en este fragmento sobre las lámparas, durante muchos años las lámparas de aceite fueron usadas para alumbrar los hogares, para iluminar las calles oscuras, para guiar a los viajeros a lo largo del camino. Aquí también vemos que el Señor habló a Moisés diciendo que los hijos de Israel debían traer aceite puro de oliva para hacer arder las lámparas continuamente, y de esta manera poder iluminar el tabernáculo. Eso nos da a entender que eran usadas también para iluminar lugares especiales. Amén, para iluminar lugares santos. Ahora bien, estas lámparas eran principalmente hechas de un material que conocemos como arcilla o como barro. Yo aquí traje una lamparita que en realidad está muy bonita, pero en realidad venimos siendo, imagínese usted que es de barro, ¿sí? Y que antes de ser así de linda es una bolita de arcilla que necesita ser moldeada. Amén, que su alfarero la necesita con un objetivo. Entonces, antes de que sea así, tan linda, tan delicada, la vamos a dejar por acá, necesita ser modificada, necesita entrar en un proceso que no es cualquier proceso. Amén. Y precisamente por la forma que necesita que sea la lamparita, que sea curva, que tenga una cupita acá, que aquí está el mechero para poder encenderlo, es necesario que esta lamparita pase por una máquina que conocemos como el torno. El torno es una máquina pues a la vista no muy linda, pero resulta que este torno cumple 3 funciones principales en esta pieza de arcilla o de barro. La primera es desbastar, que significa que quita las partes más gruesas, ásperas o toscas de un material. Entonces es como un cilindro que va girando sobre su mismo eje. Entonces a este cilindro se le empalma la arcilla o el barro, de manera que empieza a girar sobre su mismo eje, y con una cuchilla, cada vez que va girando, va quitando piedras, va quitando mugre, va quitando cosas, las más grandes, las más notorias. Seguido de eso, la segunda función principal es dar el acabado. Es exactamente lo mismo, solo que es mediante cortes más profundos y más lentos. Se necesita más precisión para dar alta calidad al producto. Entonces, así poco a poco es como vamos viendo que la lamparita va quedando como con sus bordes más refinados, que tal vez es un poquito más delicada, que tal vez ya va cogiendo forma. Sin embargo, hay otro punto principal, y es que a veces es necesario que
con una cuchilla se corte este utensilio, porque tal vez es grande, porque tal vez se necesita pequeño o en otros momentos se necesita más grande. Entonces es necesario realizar un corte con una herramienta especial para dar el tamaño deseado. Habiendo dicho esto como a manera de introducción, vemos que acá en Levítico, este es un libro muy hermoso, amén. Vemos que antes de Levítico está el libro de Éxodo, que nos muestra y nos narra toda la historia de lo que fue Israel, su cautiverio con el pueblo de Egipto y todo lo que sucedió, que también fue testigo de todas las obras milagrosas que el Señor hizo a lo largo del desierto y bueno, todo lo que ya sabemos. Y aquí vemos que el pueblo de Israel venía contaminado, amén, venía con cosas que se le habían pegado tal vez de la cultura de los egipcios. Entonces aquí el Señor como que de nuevo instaura como lineamientos para permitir de cierta manera que el pueblo pudiera estar presente en la presencia del Señor. Damos la gloria al Señor, amén. Bien, entonces, una vez que las lámparas ya eran edificadas, que ya estaban así como las vemos acá, bonita, no era solamente que se viera así, ¿cierto? Vemos algo por dentro, ¿cierto? Y es un aceite. Y no es cualquier aceite. Si usted le echa agua, tal vez no va a encender. Si usted le echa tal vez otro tipo de contenido, no va a surgir o no va a brotar la llama que necesitamos que brote. Entonces, era necesario que estas lámparas fueran mantenidas, recibieran como un mantenimiento, que fueran limpiadas. La mecha, bueno, acá no se ve la mecha, pero tiene normalmente una mechita que tenía que ser cortada. Usualmente esta mechita era de un material que se llama lino y el aceite tenía que ser abundante, no podía ser muy escaso, sino que preferiblemente los hijos de Israel tenían que traer suficiente aceite, así como lo vemos aquí, y era aceite puro. Bien, hermanos, entonces usted y yo somos estas lamparitas de barro. Damos la gloria al Señor. Entonces, ahora vamos a ir a 2 de Timoteo 2:20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 2:20. Amén. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice al inicio de este versículo que en una casa grande. ¿Cuántos sabemos que la iglesia del Señor es grande? La iglesia del Señor no es solamente esta de Subapinar, la iglesia del Señor está en todas partes del mundo y sabemos que cuando el Señor venga se va a ver un arrebatamiento a nivel mundial donde toda tribu, donde todo tipo de lengua, donde toda persona que vivió para Cristo va a ser levantada. Amén. Entonces, ¿por qué dice que es una casa grande? Porque primero que todo, fue el que la planeó y la diseñó, fue alguien que es perfecto, es santo, es grande, fue quien creó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que vemos y aún lo que no podemos ver. Entonces el arquitecto es el arquitecto de arquitectos. Y también sabemos que es grande la casa porque es debido al alto precio que costó construirla. La sangre del Señor es santa. La sangre del Señor fue derramada en esa cruz por amor, porque fue obediente hasta la muerte de cruz. No se negó en nada. Sí sintió temor, sintió mucho pánico. Yo creo que ninguno de nosotros en algún momento ha sentido el pánico que el Señor experimentó en ese momento. Sin embargo, Él lo hizo por amor a la humanidad. Entonces, por eso resalta aquí que es una casa grande, pero resulta que no solamente hay utensilios de oro y de plata. Y yo creo que si usted y yo tuviésemos algo de mucho valor aquí en este momento y aquí enfrente estuvieran los utensilios de oro, de plata, de barro y de madera, probablemente usted y yo digamos, no, pues esto que yo tengo es de mucho valor, yo no voy a escoger la de barro o la de madera que está feita, sino algo como que vaya acorde al valor de lo que yo tengo
para disponer dentro de esa vasija, Entonces, damos gloria a Dios que el Señor es diferente. El Señor es un Dios de amor. El Señor no es como tú y yo, que de pronto nos dejamos guiar por la apariencia. El Señor sí tiene oro, sí tiene plata. Mejores personas que nosotros hay por todo el mundo, yo estoy segura de eso. Pero el Señor le plació mirarnos con misericordia, al Señor le plació extender su mano sobre nosotros, y aunque nos vio tal vez golpeados, aunque nos vio con cosas tal vez que nos impedían estar realmente bien delante de la presencia del Señor, el Señor le plació simplemente por misericordia escogernos a nosotros. Entonces vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Gloria a Dios. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Tenemos un tesoro especial dentro de nosotros. Al Señor simplemente le plació ponerlo dentro de nosotros. El Señor es un Dios que no se deja guiar de las apariencias, como lo decía hace un momento. El Señor nos vio y a muchos nos sacó del mundo, a muchos nos sacó de un mundo lleno de tinieblas, y simplemente dispuso sobre mí y sobre usted un tesoro demasiado valioso. Y es muy grande, así como la casa del Señor es tan grande, este tesoro es grande, o sea, tiene un valor especial. Es un privilegio el que tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, el Señor sabe que así como Él nos encuentra y nos halla, no podemos permanecer igual. Tenemos que ser esas vasijas que somos moldeadas. Él dice, bueno, la hermana Nidia es un utensilio muy útil en mis manos, pero necesito llevarla al torno para que gire continuamente y empezar con esa cuchilla a hacer mi obra en ella. Amén. Vamos entonces volvemos a 2 de Timoteo 2:20, que dice que si alguno se limpia de estas cosas. Eso me da a entender a mí, hermanos, que utensilios en la casa del Señor hay muchos, pero aquí nos dice que si alguno se limpia, o sea que no todo el mundo se quiere limpiar. O sea que si yo llego a la presencia del Señor por su misericordia, pero yo traigo conmigo un montón de cosas, el Señor me va a mostrar y me va a confrontar con su palabra y me va a hablar al corazón y me va a decir qué le agrada y qué no. Pero es decisión mía si yo lo dejo, es decisión mía si yo me corrijo, es decisión mía si me presento dispuesta a las manos del Señor. Dice que un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Recuerda que le mencioné al inicio que cuando la lámpara ha sido torneada debe ser cuidada constantemente. O sea, no es que ya estoy linda y ya entonces aquí me siento y caliento la silla y hago acto de presencia cada 8 días o cada que hay culto. No, el Señor quiere que seamos utensilios útiles, porque realmente la obra del Señor es grande y la necesidad en el mundo es muy grande. O sea, usted y yo estamos acá y gloria a Dios, pero afuera hay una cantidad alarmante de personas que tal vez conocieron y se apartaron, o simplemente no han conocido. Que uno les habla de Cristo y ellos, ¿quién es Cristo? Eso quiere decir que la obra es grande y que necesitamos ser útiles. O sea, no es solamente venir y calentar una silla, no es solamente venir y dar un gloria a Dios, porque el Señor nos llamó no solamente porque quiere que usted y yo seamos salvos, sino porque Él ama las almas. Entonces, el Señor quiere nuestra propia voluntad y esfuerzo. Si bien el Señor es el que hace la obra en nosotros y nos redarguye y nos corrige y nos cambia y nos hace nuevas personas, hay momentos de la vida, hermano, en donde usted y yo nos vemos confrontados en situaciones que tal vez no son tan chéveres, en situaciones donde tal vez se ve confrontada mi fe y también la oposición de la persona impía. Y tal vez es difícil ser la luz, tal vez es difícil decir, no, yo soy diferente, yo opino diferente, yo no te apoyo en esto, pero es necesario que en esos actos de obediencia, aunque nos cuesten, el Señor lo está viendo. Y ahí es donde Él se da cuenta realmente qué tipo de vasija es usted.
si realmente está dispuesto al servicio del Señor y obedecerle, aunque es difícil, o simplemente quiere ser esa persona que se camufla ante el mundo y con sus compañeros de trabajo o de estudio o con sus vecinos y simplemente pasa ahí como disimuladitamente sin que lo noten demasiado. Sin embargo, damos gloria a Dios de que Él nos hace nuevos y aún en el saludo nos dicen, usted es como cristiana, ¿cierto? Porque se ve. Nos hace diferentes el Señor y por ende es necesario que nosotros tengamos en nuestra propia voluntad una disposición para hacer unas vasijas útiles en las manos del Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, acá podemos ver que hay unos utensilios. En el 2 de Timoteo dice que si alguno se limpia de estas cosas, entonces ahí nos muestra que hay unos instrumentos serán para usos de honra y otros de deshonra o viles. Sin embargo, de pronto podemos llegar a pensar como que hay un cristiano mejor que el otro. Sin embargo, podemos llegar a ver, no, este es más espiritual que otro o cosas de ese estilo. Y aunque está mal, porque no tenemos que pensar de esa manera, que hay uno más grande o que yo soy de pronto más grande que un hermano, sí debemos recordar que si alguno se limpia, o sea que si realmente hay vasijas de barro que están dispuestas a limpiarse. Y yo no sé, hermano, si usted se acuerda de la representación que hicieron la hermana Marcela y la hermana Laura con otras hermanas de las misiones. Y la hermana Marcela hacía el papel de la que quería ser misionera, pero por allá en las Bahamas, en Italia, en España, eso tenía la maleta lista y ella ya estaba, mejor dicho, montada en ese avión. Y venía la hermana Laura y venía la hermana Carolina y le decía, hay una actividad de empanadas, hay una actividad de evangelización en el parque. Y la hermana Marcela decía, no, es que yo aquí estoy esperando la llamada de mi Señor porque de pronto es que se le perdió el contacto. Y venía la otra hermana, vamos a barrer el templo. Y la hermana Marcela decía, no, mientras que ella se quedó aquí esperando la llamada del Señor, hubieron como 4 o 5 hermanas que fueron a la cocina, que fueron a evangelizar, que vinieron y barrieron, que dieron empanadas, que ayudaron a organizar las sillas. Y si usted analiza, usted mismo dígame, hermano, qué tipo de vasija estaba siendo más útil a las manos del Señor. Damos gloria al Señor porque sabemos que yo puedo decir, hoy es martes y hay culto de oración y me asomo por la ventana y veo ese cielo más negro que la olla del arroz. Y yo puedo decir, Señor, detén el agua y me voy para el culto. O puedo asomarme y decir, no, esto me dan más ganas de como arroncharme con un tinto y no salir de mi cama. Entonces hay actitudes, hermanos, que nosotros que tenemos que tener presente y ser cuidadosos, porque aunque yo veo la actitud de la persona con la que vivo o ven mi actitud, el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe si yo vengo aquí con un corazón dispuesto a recibir bendición o vengo porque, venía pasando y como que ya me acordé que hay culto y entremos. El Señor nos conoce. El Señor conoce todo de nosotros. Yo puedo engañar a mi mamá, puedo engañar a mi papá, pero al Señor no lo podemos engañar. Entonces, dice que dispuestos para toda buena obra. Si bien el Señor por su infinita misericordia le dice a usted que va a ser pastor o que va a ser misionero, bueno, gloria a Dios, porque pues, es un llamado del Señor y uno obedece, amén. Pero también hay servicios como el ayuno, hay servicios entre semana en la iglesia, hay evangelismos o hay servicios dentro del templo. Y de pronto usted dice, no, pero es que yo cómo sirvo al Señor o cómo me hago útil, o de pronto han pasado los años y yo siento que como que ya no encajo ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, pero resulta que el Señor necesita y nos ha dejado en realidad a todos herramientas demasiado útiles. Si usted, por ejemplo, es una joven o anciana ya y usted llega al culto de ayuno temprano, diligente, y usted llega no por accidente, sino que llega con su lista de peticiones y dice, son como 25 clamores en toda la mañana y es de 9 a 1, no me va a alcanzar el tiempo, pero llega y se postra delante del Señor. ¿Usted cree que está perdiendo el tiempo? El Señor escucha las oraciones. El Señor sabe si realmente usted está orando con un corazón derramado y quebrantado delante de Él. O si lo invitan a una evangelización, a invitar a un parque o con los jóvenes o los adolescentes, usted dice, yo voy porque son las almas.
O por el contrario dice, no, yo mejor, qué pereza, es que el evangelismo a veces eso, la gente lo mira más mal a uno que uno con esos chiros largos y que todos fanáticos también. Entonces uno tiene que tener presente que el Señor nos ha dado herramientas porque Él quiere que esa lámpara tan hermosa que Él diseñó, que nos metió en ese entorno y que ha dolido porque no ha sido fácil, de fruto, alumbre, o sea, que llegue a diferentes personas, que diga, hombre, yo conozco de un Cristo que a mí me cambió, a mí me libertó, a mí me sacó de los bares, a mí me sacó de tantas cosas horribles. Y hoy en día yo tengo marcas en mi cuerpo que son tal vez feas, tengo tatuajes, tengo los huequitos de los aretes que en algún momento usé, pero no se comparan esas cicatrices con las cicatrices que Cristo nos deja a nosotros, del haber pasado en ese torno, del haber sentido esa cuchilla, del haber sentido esas marcas del Señor, porque vienen pruebas, vienen situaciones, y tal vez usted dice, no, Señor, esto está difícil, o sea, yo siento que yo no puedo, o es que se te está yendo como la mano con esta situación. Y yo siento que no puedo y a veces quisiera dar un paso al lado y decir, yo no, mejor hago de cuenta que ya no te conocí, ¿no? Y sigo con mi vida. Pero resulta que es que el Señor ha puesto dentro de nosotros un fuego que arde y que nos jala y que nos trae y que aunque nos duele y aunque no soportamos y aunque es difícil, venimos y nos postramos y le decimos, Señor, si yo me voy de tu presencia, no voy a estar mejor. Va a ser peor la situación y me voy a hundir más porque en mis fuerzas no puedo, porque en mis fuerzas me queda grande. Entonces es importante, hermanos, que nosotros realmente tengamos presente en nuestro corazón ser vasijas útiles en las manos del Señor. Ser una lámpara que arde constantemente no es fácil porque viene el desánimo, porque vienen situaciones que te hacen decaer, porque uno en la juventud a veces tambalean muchas cosas, aun cuando uno ya sabe que el mundo es horrible o tal vez ya llevo muchos años en el evangelio y digo, ay, a veces sí llegan situaciones en las que uno suelta, pero ¿por qué razón será que el Señor nos manda a ser constantes, a conservar y preservar lo que ya hemos oído, lo que hemos creído? ¿Por qué será que aquí dice que en Levítico que ardan constantemente las lámparas? ¿Será que es muy útil una lámpara si se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende? No. Porque si yo necesito meterme por una cuadra oscura con una lamparita y si se apaga a mitad del camino, hermano, no me sirve. Yo necesito que alumbre, por eso necesita suficiente aceite. Si tiene poco no sirve, tiene que estar llena, tiene que ser mantenida, tengo que cortarle el mecherito, tengo que llenarla, tengo que pulirla. Eso no es solo así. Vamos a Isaías 45:9. Y yo leyendo este versículo, yo como que yo no entendía muy bien, pero sin embargo, el Señor en su infinita misericordia, muy en el fondo me hablaba al corazón. En Isaías 45:9 dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de las manos. Esto me da a entender, hermanos, que hay vasijas de barro que conocen quién es su hacedor, que saben quién los formó, que sabe quién fue quien los sacó del mundo, quién lo encontró lleno de piedras, lleno de cosas, de suciedades y lo formó, y aún así se levantan en contra de su hacedor. Aún así se levantan y dicen, ¿cómo es? Imagínese por un momento que esta lámpara toma vida y con una actitud altiva y prepotente le dice al que lo está formando que qué está haciendo. O sea, nosotros realmente tenemos que tener cuidado, hermano, porque yo de palabra puedo no decir nada,
pero mi actitud delante del Señor es lo que Él ve realmente. O sea, yo puedo no decir nada, yo puedo quedarme callada, pero si yo me presento delante del Señor con una actitud irreverente, con una actitud de altivez, con una actitud de prepotencia, yo estoy siendo hasta como tonto, podría usar esta palabra, porque si yo sé que el Señor fue quien me formó y me tiene en la palma de su mano, pues me puede destruir, me puede quebrar, porque es que el Señor fue quien creó todo. Eso debería hacerme dudar, eso debería hacerme vacilar antes de yo levantarme en contra del Señor y decir: es que yo no quiero hacer esto, es que no quiero dejar esto porque me duele. Eso se llama rebeldía. Y necesitamos ser personas obedientes. El Señor fue quien nos dio realmente, en la Biblia hay grandes hombres que nos muestran la obediencia, pero el Señor Jesucristo es el mayor de todos. ¿Y quiénes somos nosotros para no obedecerle? ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos en contra del Señor y decirle simplemente que no nos parece lo que está haciendo porque resulta que mi idea es más grande que la idea del Señor? O resulta que mis planes son mejores que los planes que el Señor tiene. No tiene sentido. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Seguido de esto, hermano, vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto me da a entender a mí, hermanos, que el Señor nos tomó para darnos una imagen conforme a la de Él. Por esa razón es que yo no puedo llegar delante del Señor y pretender seguir siendo la misma. Yo no puedo pretender llegar a la presencia del Señor y aunque Él ya me dijo que no le gusta mi rebeldía, que no le gusta mi actitud muchas veces delante de Él, yo no puedo pretender que Él no se enoje conmigo, yo no puedo pretender que Él no trate conmigo. Y depende de cada uno de nosotros el trato que el Señor haga con nosotros. O sea, si yo soy una vasija, tal vez que sí tenemos imperfectos, pero si me dejo moldear, tal vez voy a salir de ese proceso más rápido y voy a entrar a otro más doloroso, pero igual el Señor va a tener misericordia porque Él tiene cuidado de nosotros aun cuando nos mete en ese torno y empieza a girar. Él sabe hasta qué momento hace presión, Él sabe hasta qué momento corta. Entonces yo no puedo pretender llegar a la casa del Señor siendo rebelde, porque aquí nos está diciendo que hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, para parecernos al Señor Santo. O sea, por lo menos de mi parte digo: Señor, ten misericordia, porque esto está difícil. Y los tiempos, yo siento que el tiempo corre y el día ya no alcanza, y cuando anochece digo: Señor, la embarré en esto. Señor, me equivoqué en esto, pero gloria a Dios porque por lo menos el Espíritu Santo me redarguye y me duele. ¿Qué tal sería si llegase la noche y a mí me diese igual? Y simplemente me acuesto y cierro mis ojos y me tapo y hago de cuenta que no sucedió nada. Si me permito que mi llama deje de alumbrar muy constantemente o intermitentemente, no importa, en algún momento yo ya no voy a escuchar la voz de mi Hacedor. En algún momento yo ya no voy a escuchar cuando el Espíritu Santo me diga: oye, ¿no has orado? Oye, había ayuno y no fuiste. Oye, había culto y tal vez sí saliste de la universidad, pero saliste temprano y alcanzabas a llegar en la moto y no fuiste. En algún momento ya tal vez yo no voy a escuchar esa voz. Tal vez simplemente llego a la casa y sigo con mi vida como si nada y hago de cuenta que no sucede nada. En la parte final del versículo 28, de ahí del mismo libro de Romanos, nos dice que a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor tiene un propósito muy grande, hermanos, con cada uno de nosotros. Pero si yo me hago del rogar, si yo simplemente me comporto como una niña caprichosa, el Señor no me va a rogar. El Señor, como lo decíamos ahorita,
alrededor de nosotros hay muchísimas personas que son mucho más calificadas que nosotros, que tienen más capacidades, que tienen más habilidades, que de pronto tienen muchas cosas mejores que nosotros. Y si yo me hago del rogar y yo soy esa arcilla que no quiero que me quite, que no quiero que me moldee, que no quiero que me corte, pues hermano, simplemente el Señor va a decir, listo. Si usted no quiere servirme, no importa, porque detrás de usted hay, mire, cantidad de personas que necesitan conocerme y que sí realmente quieren conocerme y llevar el evangelio. ¿Por qué razón cuando un drogadicto que ha tocado fondo y que ha llegado a lo más bajo de los bajos, se le presenta a Cristo y esas personas salen volando para el cielo? No literalmente, pero es como, yo no sé, es como si ocurriera algo extraordinario en ellos que hiciera que la adicción a la droga o todo lo que traían del mundo fuese quedado atrás, porque son personas que realmente se les perdonó tanto, o se nos perdonó tanto más bien, que realmente uno dice, Señor, o sea, lo mínimo que puedo hacer es obedecerte. Es lo mínimo. Gloria a Dios. Sin embargo, pues para conocer a nuestro Hacedor, es como la relación entre un esposo y una esposa. Acá los que tienen esposos y esposas son casados. Usted, para conocer a su esposo o conocer a su esposa, usted tiene que convivir. Pero no solamente que sean compañeros de cuarto en el que él llegó de trabajar y no le hablé y me acosté y así nunca usted va a saber qué le gusta cenar a su esposo, o su esposa nunca le va a conocer. Entonces, para que usted conozca a alguien, usted tiene que permanecer con esa persona. Asimismo, nosotros tenemos que alimentar nuestra comunión con el Señor. Si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no le busco, ¿cómo voy a conocerle? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Él a través de su palabra me está diciendo que no le agrada? Si yo no tengo una vida de oración, si yo no leo la palabra, hermano, yo no sé ustedes, pero cuando yo, digamos, paso 1 o 2 días que no oro y a mí el Espíritu Santo me empieza a recordar y a poner algo en el corazón, no has orado, y así sean la hora que sea, yo me tengo que encerrar en esa habitación y me quebranto y lloro y le digo, Señor, lléname porque yo te necesito. Y no sé, pero es como si yo, después de levantarme, de estar allá en el piso arrodillada, yo me levanto y es como, no sé, podemos compararlo como si me conectaran como a una vara de oxígeno, que es como si yo pudiera volver a respirar y esos pulmones se me inflaran como normalmente no suele suceder. Eso sucede en las oraciones. Yo le hablo al Señor y voy a la palabra y me habla. Entonces, gloria a Dios, porque podemos direccionar nuestra vida, porque somos esas vasijas de barro que le estamos buscando, y aunque sucias, aunque tal vez no tan lindas como este cristal, aunque tal vez no tan lindas como el oro, como la plata, decimos, Señor, estoy siendo formada por ti, estoy siendo tratada por ti, y esto duele, pero si yo no te busco, me pierdo, me he hecho a perder, no lo voy a lograr. Volvamos al texto inicial en Levítico 24. Damos toda la gloria al Señor. Levítico 24. Amén, gloria a Dios. Dice, para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El aceite, hermanos, viene siendo como la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Representa la unción y la presencia de Dios. Representa esa unción especial. Eso es como el aceite. Y este aceite viene siendo, hermanos, el combustible que hace que esta lamparita se encienda. O sea que si yo soy esta vasijita de barro, esta lamparita de barro, y lo que está dentro es la presencia del Espíritu Santo, y cuando estoy tan llena del Espíritu Santo sale la llama, quiere decir que Él me hizo y me llamó para alumbrar. Amén. Me llamó para ponerme en alto y poder iluminar el lugar en donde estoy, iluminar las vidas de las personas que me rodean. En Juan capítulo 8, número 12, dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Damos gloria a Dios porque nosotros vivíamos en tinieblas, nosotros vivíamos apartados del Señor, y cuando uno está en el mundo, no sé usted, hermano, pero yo, todo lo que, por ejemplo, cuando me fui a hacer mi primer tatuaje, le dije a mi mamá: mami, me quiero tatuar y me lo quiero hacer aquí chiquitico que no se vea. Ella se enojó terrible. Y estábamos almorzando en un restaurante y se me dejó comiendo sola y se fue. Aparte de que yo era una adolescente y no tenía con qué pagar el almuerzo, dije: me vacío y no me va a dejar hacer el tatuaje, pero es que es chiquitico. Y ese mismo día, de verdad, hermano, yo era una vasija de barro de las que son, pero terribles. Y me fui al lugar de un compañero del colegio que estaba aprendiendo a tatuar. Y le dije: me voy a tatuar hoy. Y me dijo: ¿y qué te vas a hacer? Le dije: no sé, pero tiene que ser chiquito y que no se vea. Más me demoré yo, hermanos, en hacerme ese bendito tatuaje que mi mamá en darse cuenta los días. Entonces uno siempre, cuando está en el mundo, hace las cosas al oculto. Uno, cuando está en el mundo, busca hacer las cosas a escondidas. Cuando está en la noche, cuando nadie me ve, cuando tal vez no soy muy perceptible. Pero resulta que Cristo llega a nuestras vidas y yo ya no tengo temor de salir a plena luz del día y hacer cualquier cosa, porque sé que no estoy haciendo nada malo, porque todo lo que yo hago está haciendo para agradar al Señor. Entonces ya no busco esconderme, sino que salgo con confianza, y simplemente si me ven o no, no van a tener de qué hablar, porque no me van a ver haciendo nada malo. Amén. Pero simplemente el Señor no nos llamó para que yo ya tengo la luz y la escondo y que nadie la vea, sino que el Señor nos dio una tarea especial. Y es que aquí en Levítico, abajo en la parte, dice este estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y esto quiere decir que es algo que se debe cumplir, es eterno, de generación en generación. O sea, no pasó solamente aquí en el tiempo de Levítico, en el tiempo de que salieron el pueblo de Israel del exilio, de estar cautivos en Israel, en Egipto, sino que es algo que se debe cumplir. Al día de hoy, la palabra de Dios lleva años de los años, y claramente se ha modificado en muchos libros o versiones, digamos que a veces cambian ciertas terminologías y varía. Simplemente la palabra del Señor no cambia, tiene poder, sigue siendo la misma, porque el Señor es el mismo, el Señor no ha cambiado. Entonces, y yo pensaba hoy y decía: ¿cómo hará? O sea, lo digo porque tengo a mi hermano y a Marcela cerca, entonces yo a veces los veo, tienen que predicar los miércoles, tienen que predicar los domingos, y yo me demoro mucho, hermanos. A mí el Señor, el pastor o mi hermano me dice: dirija un culto de oración o una enseñanza, y yo me demoro un montón. Y yo digo: ¿cómo harán los pastores? ¿Cómo hará mi hermano que predican tan seguido? O sea, yo digo que a mí no me daría el tiempo, porque es que si yo me meto con el Señor y ya me dio el mensaje, pero después digo: Señor, ¿será que ese sí es el mensaje? Dudo, ya no me siento segura. Entonces, gloria a Dios por la palabra del Señor, porque tiene poder, y aunque se lleva predicando años, siempre puedes leer un texto y tú lo puedes predicar en diferentes ocasiones, y de ahí salen enseñanzas de una manera impresionante. Pero sin embargo, volviendo al tema de que el Señor es la luz del mundo, nos dice en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. O sea que yo tengo que iluminar a las personas que conozco con la luz del Evangelio. Yo tengo que mostrar y presentar al Cristo que a mí me libertó. Porque resulta que mi compañera está sufriendo de depresión, pero aquí mi compañero es homosexual, pero aquí mi compañera es lesbiana, pero aquí los papás se están divorciando y está destruida. Pero yo conozco a un Cristo que restaura, un Cristo que levanta, un Cristo que al que es homosexual lo direcciona y le enseña que realmente su identidad es ser hombre o mujer de acuerdo a la condición. Y aquel que está iniciando su vida o los pasos en la droga, el Señor lo liberta, porque así como lo hizo conmigo, Él no quiere que yo sea egoísta con eso. Él no quiere que yo sea egoísta con ese tesoro de gran valor que se depositó dentro de mí y dentro de usted. Necesitamos compartir el Evangelio, pero sin embargo nosotros
no vamos a dar luz. O sea, yo puedo ser una lámpara muy linda, puedo ser una lámpara que ya pasó por el torno, puedo ser una lámpara que ya lleva tiempo siendo procesada, pero si yo no estoy llena del Espíritu Santo, yo no voy a alumbrar. Si yo no estoy llena del Espíritu Santo, yo no voy a poder iluminar la vida de aquel que está perdido. Eso quiere decir que, por eso el título del mensaje, simples vasijas de barro. Porque si yo no estoy llena del Señor, soy una vasija de barro, pero inútil. Inútil en la gran casa del Señor, porque no voy a iluminar, porque no voy a ser útil en las manos del Señor. Entonces, es hermoso cómo el Señor nos ha tratado a todos, es hermoso cómo su misericordia se ha extendido, pero esto, hermanos, nos recuerda que usted y yo estamos aquí por la misericordia del Señor, por pura y física gracia. No es porque yo tenga los mejores dones o los mejores talentos, no. Realmente cosas que he adquirido hoy en día que puedo decir que me han servido muchísimo y que de verdad veo que me hacen una buena persona. Digo, Señor, eres tú, porque de mí nada bueno sale. Yo tengo naturaleza caída, pero el Señor simplemente dice, sí, hija, eres de barro y necesito seguir tratando contigo. Pero necesito que te mantengas, necesito que me busques, necesito que te llenes de mí para que puedas iluminar, porque yo no te puse en un trabajo, no te puse en una universidad para que seas egoísta, para que tú vayas camino al cielo y tus compañeros simplemente al abismo eterno. Entonces, hermanos, ya para concluir, hemos visto cómo el Señor procesa el proceso de la arcilla o del barro para poder llegar a ser lámparas de aceite. Hemos visto que en la casa del Señor es grande y tiene muchos utensilios. También hemos visto que de nuestra disposición depende si seremos vasijas útiles o vamos a ser vasijas viles para no servir para nada. Recordamos también que como vasijas de barro debemos amar y conocer a nuestro Hacedor porque le debemos todo. Gloria a Dios. Y claramente la importancia de permanecer en Él para poder arder continuamente. Aquí en la parte de lo que leíamos en Levítico, es necesario que esas lámparas ardan continuamente. Y es necesario que nos comprometamos con el Señor. Si tal vez este año usted falló en algo o yo fallé en algo, o si tal vez el propósito que usted se puso en enero del 2025 no lo cumplió al pie de la letra, qué bonito sería que nosotros en esta noche dijéramos, Señor, para el 2026 sí, tal vez mi carne tiene muchas metas o muchos miedos también, pero quiero que el primero en la lista sea que yo sea una vasija útil en tus manos, que yo pueda ser llena de tu presencia, porque como dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El Señor resalta ese tan grande porque es que si nuestra alma no valiera tanto, el diablo no andaría como león rugiente. Amén. Bien, hermanos, entonces los invito a ponerse sobre sus pies. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque estamos aquí por su amor, estamos aquí porque nos amó antes de lo que nosotros pudiésemos verle o amarle. Estamos aquí porque ha tenido paciencia, estamos aquí porque nos ha moldeado, porque nos ha metido a ese torno en el que ha dolido, en el que nos ha quitado cosas, el que nos ha llevado a soltar personas, el que nos ha llevado a dejar costumbres. Y no ha sido sencillo, tal vez acabamos casi el año agotados, tal vez acabamos el año como unas lámparas tal vez algo golpeadas, algo desgastadas. Pero damos gracias al Señor porque Él es grande, porque su amor es eterno, porque las manos del alfarero es el mejor lugar donde podemos estar. Porque aunque es difícil, el Señor sigue teniendo cuidado, hermano. No importa la situación por la que pasó, por la que está pasando, por la que va a pasar. El Señor tiene tanto cuidado. Hermano, es únicamente el
tiene cuidado de su vida. Él sabe cómo lo trata, Él sabe qué le quita, qué le pone, qué forma le da. Hermano, que sus labios no se queden cerrados. Yo creo que hay motivo suficiente para decirle: Señor, gracias. Gracias porque solo barro somos, solo vasijas. La gloria es tuya, el poder es tuyo, la fuerza es tuya. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Pero yo te pido, Dios eterno, que nos ayudes a buscarte en un 2026, que seamos vasijas útiles porque tu venida se acerca. Y yo no puedo ser egoísta con lo que tú me has dado, Señor. Si tú has iluminado mi vida, tú quieres que yo ilumine la vida de aquel que me rodea. Tú quieres que yo vea con misericordia y amor a aquel indigente de la calle, aquel drogadicto. Tú quieres que yo vea con amor a aquella persona que me ha hecho tanto daño. Señor, ayúdame a despojarme de todo lo que no te agrada. Ayúdame, Señor, a limpiarme. Que estas vasijas de barro que hoy somos estemos completamente y constantemente dispuestas a limpiarnos, a mantener nuestra vida espiritual intacta. Porque si yo me apago, Señor, no te voy a ver. Si yo me apago, Señor, mi alma no será arrebatada. Yo no me voy a ir contigo. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa iglesia en la que tú, Señor, has formado mi vida, en la que me sembraste, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por la vida de mi pastor. Gracias por su familia. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a permanecer, ayúdanos, Señor, a ser intencionales. Que mi yo muera, que mis intenciones mueran, que mis planes mueran. Que mi mirada esté puesta arriba en lo eterno, Señor, te lo pido. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdales. Dales la fortaleza, Señor, para afrontar lo que van a atravesar en el 2026. Direcciona sus vidas. Llénalos tanto de tu Espíritu Santo que aún en la situación más crítica ellos puedan mirar al cielo y gritar un gloria a Dios porque tú me amas. Gloria a Dios porque tú tienes cuidado de mí. Gloria a Dios porque aunque no lo entiendo, tú tienes un propósito perfecto. Hermano, dele gloria a Dios porque Él hace como le place. Nosotros solamente somos vasijas de barro en manos de un Dios de poder, en manos de un Dios de milagros. Gracias, Señor, gracias. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, mi Cristo. Gracias te doy, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Señor. Mi alma te alaba, Jehová, gracias. Jueves 6:30 de la tarde. Domingos 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.